Seguimos con el estudio de los mandamientos. A los que vienen por primera vez, estamos estudiando el libro del Éxodo y ya llegamos al capítulo 20 del Éxodo, donde el Señor se revela por primera vez a Moisés y le da las reglas de lo que es, de lo que va a ser a partir de ahí la ley del pueblo judío, no solo del pueblo judío, sino también de todo el mundo judeo-cristiano. Para algunas personas ven los mandamientos como prohibiciones, como represiones, pero los mandamientos es una guía de lo que Dios quiere que el hombre haga para ser semejante a Él. O sea, las personas incrédulas, las personas que no son espirituales, ven los mandamientos solamente como una prohibición. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Sin embargo, es una forma, un camino de santidad que Dios le da a Israel. ¿Por qué? Antes de los mandamientos. Yendo un poco atrás en el Génesis, antes del pecado, el hombre sabía lo que agradaba y lo que desagradaba a Dios. Dice que Dios venía a caminar con él a la caída de la tarde, lo cual quiere decir en el lenguaje del Génesis, espiritual de Génesis, que Dios y el hombre eran ¿qué cosa? Amigos, caminaban juntos. El hombre, cuando tú caminas junto con una persona al caer la tarde, dar una vuelta por la cuadra, esa persona es amigo, familiar tuyo, y tú generalmente sabes, amigo, qué cosa le desagrada, qué cosa no le gusta. Dios, el hombre sabía qué cosa desagradaba a Dios y qué cosa no. Después del pecado, la comunión entre Dios y el hombre se rompió y el hombre se quedó a su propio arbitrio, se quedó el hombre. A partir de ese momento, el hombre pasó a ser un extraño para Dios y Dios pasó a ser un extraño para el hombre. El hombre, en vez de empezar a hacer lo que Dios quería, el hombre empezó a hacer lo que él quería. Y a partir de ahí se perdió el sentido de qué cosa agrada y qué cosa desagrada a Dios. Por eso vemos que en los capítulos del Éxodo y principios de Génesis, vemos a principios de Génesis y en el Éxodo, vemos a los patriarcas que hacían cosas que mucha gente me pregunta, muchas veces me mandan emails a lo del BTN, así lo es, diciendo, ¿por qué los patriarcas tenían varias mujeres? ¿Y por qué fulanito mató a menganito? ¿Y por qué Jacob le mintió a su padre? Y esas son cosas que a nosotros nos parecen malas, pero en ese momento los hombres no sabían qué cosa le desagradaba a Dios, porque Dios no había dado la relación del hombre y Dios. Es como, por ejemplo, a mí nunca se me olvida el caso de una muchacha que vino de Cuba hace algunos años y ella no sabía que el aborto era un pecado y se había hecho 6 abortos, porque en Cuba eso es muy normal. Es más, que animan a las mujeres a hacer a veces abortos porque las cosas de los fetos la cogen para hacer maquillaje en Francia. Entonces ella no sacó. Cuando ella llegó aquí, yo conocí a muchachos en la universidad que habían hecho 7, 8 y 10 abortos. Es como ir a sacarse una muela, porque el gobierno cubano nunca, la primera vez que en Cuba se dijo que el aborto era pecado fue en la visita de Juan Pablo II a la isla. Es la primera vez que el pueblo cubano oyó, porque muchas veces la iglesia, tratando de ver cómo sobrevive, ni siquiera tiene tiempo de hablar de estas cosas. Esta muchacha se enteró aquí que el aborto era un pecado y ella se sintió horrorizada. Pero entonces el padre le dijo, no, hiciste mal, pero en el caso tuyo no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque ella no sabía de que era pecado. El padre le dijo, si tú llegas a saber que es pecado, lo haces. Ella dijo, jamás en mi vida. Entonces, antes de la ley, los hombres estaban así. No sabían qué cosa agradaba y qué cosa desagradaba a Dios. Por eso en Sinaí, cuando Dios hace la alianza con el hombre y se acerca de cierta forma al hombre por medio de la alianza mosaica, Dios le da una lista de qué cosa le agrada y de qué cosa le desagrada. Como castigo, no, para que el hombre sepa cómo el hombre puede agradar a Dios. Y esos son los mandamientos. No lo puede ver como castigo, sino como una línea de cómo Dios quiere que tú te comportes para tener bendición. Vamos a ver que después en el Éxodo, más adelante, Dios lo va a decir. Si guardas estos mandamientos, tienes bendición. Si los incumplen, sobre ti caerá la muerte. La misma muerte que cayó sobre Adán cuando se separó de la amistad y del amor de Dios. Nosotros estamos viendo los mandamientos como eso. Por eso los 3 primeros mandamientos los estudiamos y son la relación del hombre con Dios. Y los 7 restantes mandamientos son la relación del hombre con el hombre. Y vimos que cada mandamiento está de cierta forma unido al otro mandamiento. Y todos están dentro de ¿qué? De pacto. Menos mal que se aprendieron la palabra. Todos están dentro del pacto. Son las reglas del pacto.
Un pacto es un contrato. Como ustedes hacen un contrato con el banco porque se compran un carro, el banco le da estipulaciones. El banco le dice, tienes que pagar la letra antes del día tal. Si llegas tarde, se te pone una penalidad de tanto. Y si no pagas, viene la grúa. ¿Sabes el programa ese de televisión que se dan golpes, eso, que la grúa se lleva los carros? ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo? Ese programa que hay en la televisión que se llevan carros la gente. Ripo, whatever eso. Pues esto es lo que el Señor hizo. El Señor hizo un pacto y le da las estipulaciones de ese pacto al pueblo de Israel. Vimos el primer mandamiento para nosotros, no el primero de los 3 primeros de Dios, el primero para nosotros, como es muy parecido al mandamiento y la misma palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y hablamos largamente de eso, porque el que no honra al padre y a la madre no puede honrar a Dios. Porque la honra al padre y a la madre es el principio del respeto del poder. Vimos después, ¿cuál era el otro mandamiento? No matar. No tomes la vida, que Dios es el que la da. Vimos después el mandamiento, no cometer acciones impuras. Como ese mandamiento va contra el corazón del pacto de Dios, que es la creación, el engendramiento de adoradores de Dios a través del matrimonio. Y el séptimo mandamiento es un mandamiento que por pequeño no es menos conflictivo: no robarás. No se me olvida, cuando yo trabajaba cuando trabajaba aquí, me tocaba en Seaworth, no sé, aquellos locos que trabajaban en el almacén, y en donde estaban guardados los supplies de la oficina, tenían puesto un letrero que decía no robar, y abajo del Éxodo 20, tanto. O sea, cada vez que te iba a llevarte una pluma o algo, aunque te hacía falta, pero tú mirabas el letrero y decías, mejor que la deje ahí. Y con José Arincibio. Y mucha gente, toda esta gente de semisantos que andan por ahí, que es lo primero que dicen: yo no soy malo, si yo no he matado a nadie y no he robado. Eso es un estereotipo. Pero se lo digo, cuando alguien le diga yo no soy malo porque yo no robo ni mato, pónganse lo más lejos posible de esa persona, porque esos son los peores Yo digo que hay 2 tipos de gente que uno tiene que tener cuidado. Los que te dicen yo no mato ni robo, por lo tanto soy un pedazo de pan. Esa persona ha perdido totalmente el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Y otra gente que hay que tener cuidado es los que siempre están: ay, que Dios te guarde y te bendiga y te conserve, porque cuando te vira la espalda te clavan un cuchillo de este tamaño. Así que ese par de ejemplares. Yo, después de trabajar en Seaworth, vi todas las clases de violaciones contra los 10. Sí, hay una persona ahí que tú salías y decías: que Dios te guarde y te bendiga y te conserve. Ay, hermano. Nada más que cruzaba la puerta de cristal. Míralo, tan esto y tan lo otro, y se roba y se va y se pierde y no viene. Whatever. Pero el santo mandamiento, la iglesia, viéndolo a la luz del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que dijimos? El Sermón del Monte, los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí, la alianza. Pero Cristo en el Sermón del Monte, fíjate, 2 montes, el monte Sinaí y el monte de las bienaventuranzas. El Señor en el Sermón del Monte, que yo le he dicho que todo cristiano, y ojalá que ustedes estén meditando, lean todos los días un poco del Sermón del Monte, en San Mateo 5, léanse, todo cristiano debe meditar en el Sermón del Monte. Jesús da la ley, porque la ley primera se haya acabado no quiere decir que Dios cambió de forma de parecer o de las cosas que le gustan. Si a Dios no le gustaba algo en la primera ley, no le sigue gustando en la segunda. Pero Cristo va a dar la ley en la gracia. Acuérdense que Israel no tenía Espíritu Santo, no tenía la gracia, nosotros la tenemos. Por eso Jesús dice: a ustedes les dijeron tal cosa, pero yo les digo. Cristo, viendo la ley bajo la gracia, nos dice que solamente no robar no es como piensan los santurrones entre comillas, que robar es meter la mano en la cartera y llevarse la cartera. Eso no es robar. Hay un poco más que es robar. Dice la iglesia, en el catecismo de la iglesia, que todos lo deberían tener. Dice la iglesia: robar es un poco más que asaltar a una persona con una pistola. Dice la iglesia: retener deliberadamente bienes prestados o objetos perdidos es un atentado contra el 7º mandamiento. Así que la gente que yo le he prestado libros y no me lo han devuelto, sabe, no está en el horno. Ya en el horno de mi casa no hay libros. Yo saqué todos los libros del horno de mi casa, para que no se me pierdan libros. Pero no, en serio, fíjate lo que dice: robar no es solamente sacar la cartera, es retener deliberadamente bienes que te han prestado.
Esa persona que le prestan algo y esa persona, ya tú sabes, que más nunca lo ves. Te dice, mañana te lo devuelvo. O cuánta gente, inclusive familiares, le prestamos dinero y hasta sacaban la familia porque no devuelven el dinero. Eso es, ¿cómo se llama? Robar. Pero también mira lo que dice la iglesia, que es robar. Defraudar en el ejercicio del comercio. Llegar a una tienda y decir, ay, mira, se equivocaron en el precio y valía $400 y pusieron 40 en la caja. ¡Qué suerte tuvo! Eres un ladrón, eres una ladrona. Defraudar. Ya no se están riendo. No veo que se estén riendo ya como al principio. Porque fíjate cómo piensa el mundo. Cuando tú compras una factura y se equivocan en $200, que tú sales de la tienda contentísimo. ¡Qué suerte! Pues ahora tú sabes desde el día de hoy que si tú te vas ahí, eres una o un ladrón. No solamente ladrón, es el que mete la mano en el bolsillo. Oye lo que viene ahora, que esto sí tenga el mandamiento. Robar es pagar salario injusto. Si tú eres jefe de una compañía y tú estás pagando un salario injusto, estás robando. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ahora la verdad algo que no le gusta a ustedes. Si ustedes tienen una muchacha que les limpia la casa y que no tiene papeles, y tienen una casa de 6 cuartos y porque no tiene papeles le pagan $40, tú estás robando delante del trono de Dios. Ya no se ríen, porque todo el mundo piensa ladrón es el patrón que me paga un salario que no corresponde. Todos a cierto nivel tenemos responsabilidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la iglesia. Dice la iglesia, oye lo que es robar. Las promesas no cumplidas. Si tú prometes algo y una persona hace algo o se anima o en base a la promesa que tú hiciste, sea cual sea, y tú no la cumples deliberadamente, estás robando, aunque no sea dinero. No es tan sencillo. Dice que toda promesa o todo contrato debe ser hecho y ejecutado en buena fe. Fíjate lo que dice que es robar también. Los juegos al azar. Dice el Catecismo de la Iglesia, los juegos al azar o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. Les repito, los juegos al azar y las apuestas no son contrarios a la justicia de Dios. Cuando dice justicia de Dios, quiere decir a lo que es justo. No obstante, resulta moralmente inaceptable cuando privas tu persona o a otra persona de lo necesario para vivir por gastarlo en el juego. Eso es robar. O sea, jugar a la lotería $1 no es pecado. La gente se confunde con eso. Pecado es que tú ganes $300 a la semana y te juegues 200, como he visto yo en el Publix, que van señores que tú ves que están jubilados entre semana un miércoles y juegan $150 en la lotería. Primero que a lo mejor se los da el gobierno. Y el gobierno, como no tiene máquina, el dinero que da el gobierno lo sale de nosotros. O sea que el jugar no es pecado. ¿Qué cosa es pecado? Jugar lo que te es necesario. Dice la iglesia, no obstante, la pasión del juego corre en peligro de convertirse en una grave servidumbre. Y quiero decirle que sanar una adicción al juego es más difícil que sanar una adicción a la cocaína. Se lo digo yo que he trabajado con tanta gente adicta en este ministerio. Porque la cocaína y todas esas cosas son adicciones físicas. Pero el juego, igual que la pornografía, es una adicción intelectual, espiritual. Hermano, yo conozco gente que se han jugado compañías completas. Yo conozco gente que se han jugado compañías completas. Conozco una persona que ha perdido todo varias veces jugando solo ahí en flagger en los caballos, en los perros. Una vez una persona que se había casado con una persona, él no era de la iglesia, pero no muy de la iglesia, él tenía problemas de juego, continuamente decía, no, yo no tengo problema de juego, yo no tengo problema de juego, yo cuando quiero, ¿qué cosa? Paro. Ese es el truco. Y un día me llamó como a las 12 de la noche a la casa llorando, y me dijo, Fran, toqué fondo. Y yo de paso dice, me jugué el sueldo de todos mis empleados de la quincena que viene y lo perdí.
¿Tú sabes cómo se llama eso? Robar en gran escala. Dije, mire, hermano, me alegro en el alma que hayas tocado fondo. Porque ahora solamente tiene dos posibilidades. El que toca fondo tiene dos posibilidades. O se ahoga o sube. No hay más. Gracias a Dios subió. Y a más de 7 o 8 años que el Señor lo ha sanado. Y ahora sirve en un ministerio de recuperación de adictos. Pero la gente no se imagina en estas cosas. También la iglesia dice, tú sabes lo que es robar, negarle respeto a la creación. Dice la iglesia, los animales son criaturas de Dios que los rodea de solicitud y de providencia. Por lo tanto, como decía San Francisco de Asís o San Felipe de Neri, cuando nosotros maltratamos los animales o tenemos un animal, una mascota y no le damos de comer, estamos robando a la providencia de la creación de Dios. Pero dice la iglesia también, es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los hombres que son imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, de la gente que dice, esa señora que les conté en Jayalía, que le robaron una cacatúa y decía 30 años de amor. Y yo pensé que le habían matado a un marido, le habían robado una cacatúa. Eso es, ¿tú sabes qué? Ese amor que esa persona ha depositado en un animal, se lo está robando a niños que necesitan ese amor, que están solos en los hospices de aquí de la iglesia, a viejitos que están solos en los homes. Eso es una forma también de robar. Hace poco una señora le dejó $50 millones al gato de ella. Y eso clama al cielo con la necesidad que tiene Leonor Portela de que le den dinero para el asilo que tiene en Guatemala, con la necesidad que nosotros vemos en Belén, la miseria que tienen esos niños de los asilos que aquí Rosana y las hermanas de aquí ayudan a esos niños, que habiendo tanta necesidad de imagen y semejanza de Dios, se les deje dinero, dice la iglesia, eso es pecado, y pecado, estamos hablando de pecados mortales, no estamos hablando de pecados veniales, porque una gente piensa, no es venial, todos los mandamientos es materia grave, Vamos a ver qué sigue diciendo la iglesia. Dice la iglesia qué cosa es robar. Dice la iglesia, robar es un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Y eso es contrario a la dignidad del hombre. Dice la iglesia, para los que no entiendan lo que yo quise decir, los que vivimos en Cuba sabemos de qué yo estoy hablando. Dice, un sistema que sacrifica el derecho y las necesidades básicas del hombre en base a un sistema político, eso es robar. Como en Cuba, que la gente se está muriendo de hambre para mantener un sistema que nadie sabe qué cosa es ni a dónde va. Y como Venezuela, que están gastando la riqueza del país con una locura desenfrenada para un plan que nadie sabe cuál es el resultado ni el fin que dice la iglesia. Eso también es robar. Dice en el 24-25, la iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo y al socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La iglesia es muy clara, dice la iglesia. El comunismo es malo, la iglesia lo ha rechazado totalmente ideológicamente porque convierte al individuo una maquinaria del Estado, donde no está de acuerdo a sus necesidades, sino a lo que produce. Dice, pero al mismo tiempo también se condena muchas veces el capitalismo porque ponen el mercado sobre el ser humano. O sea que a dónde nos vamos yo no tengo la menor idea, pero ahora hay que pedirle al Señor que ilumine a los hombres. Sigue también diciendo la iglesia es injusto. Hoy me linchan a mí. Dice, es injusto no pagar a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas. ¿Qué quiere decir eso? Soy un bárbaro. Hice el income tax y metí aquí a la abuela que se murió hace 4 años, a 3 sobrinas que tengo en Cuba, una serie de tickets que compré en Disney World y me bajé el income tax como 10,000. Soy un bárbaro. Eres un ladrón. Si no te conviene los impuestos del país, múdate del país. Si tú crees que son injustos, ten pantalones y ve a votar y cambia a los gobernantes. Pero evadir
los impuestos justos puestos. ¿Y qué cosa es justo? Ya eso que es un poco elástico, que es injusto o que es injusto. Porque, por ejemplo, la quieren subir el amallaramiento de las casas de Miami. ¿Tú sabes lo más triste del caso? Que el año que viene, como la mitad de ustedes y de la población no le importa, vuelven los pocos que van a votar, vuelven a votar por lo mismo que subieron el impuesto. Y el resto de ustedes son peores porque nunca van a votar. Entonces, si tú no tienes pantalones para cambiar lo que está establecido, tienes que obedecer las leyes. Es una obligación moral. La Iglesia ha dicho 40 veces que nosotros tenemos que involucrarnos en el proceso político. Es una irresponsabilidad no ir a votar. Y yo sé que todos ustedes dicen, bueno, no voy a votar porque son unas partidas de... Pues tú también eres ladrones por no darle al Estado el derecho que te pide a ti. Porque estamos en este país y tenemos derecho, pero tú sabes por qué tienes derecho, porque tienes deberes. Una cosa también que es inmoral y está dentro de no robar, por ejemplo, cuando te llaman para ir a ser jurado y no quieres ir a ser jurado y pones 40, I'm sorry Sonia, y pones 40 excusas para no ir. Yo aprendí eso, a mí no me gusta ser jurado, pero cuando me llaman, esa es una obligación que yo tengo en este país. Y si yo gozo de los beneficios de este país, tengo también que dar responsablemente lo que este país me pide. Y si no les conviene, váyanse para sus países. Punto. Hermanos, robar solamente no es y quitarle la cartera a alguien, como ustedes verán. Sí, por eso dice la Iglesia, sigue siendo la Iglesia en este capítulo de no robar, que también hay naciones que roban cuando tienen sistemas financieros abusivos, cuando las naciones ricas que tienen la responsabilidad de ayudar a las naciones pobres no la ayudan. Pero también dice la Iglesia en este capítulo de no robar, y oye qué interesante, no corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir en las actividades políticas ni en la organización de la vida social. Esa labor le corresponde a los laicos. Para cuando vengan curas metidos en la política, sobre todo en Latinoamérica, ustedes le digan, el sacerdote no puede meterse ni en política, puede meterse en política cuando va a votar como todo ciudadano. Puede meterse en política, como en este país, y no lo hicieron, cuando la Iglesia tiene la obligación de decir, no voten por un candidato a la presidencia o la gobernación que apoya el aborto. Tiene la obligación la Iglesia de decir eso, pero no aupar ni a un partido político, ni a otro partido político. Dice la Iglesia, eso le corresponde ¿a quién? A los laicos. También la Iglesia sigue hablando aquí también, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 24-46, lo que decía San Juan Crisóstomo, no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. San Agustín va un poquito más allá. San Agustín decía, todo lo que a ti te sobra, se lo ha robado a los pobres. Se lo voy a repetir a la gente de este país, que nos sobra demasiado. Todo lo que a ti te sobra, se lo has robado a los pobres. Así que cuando llegan a la casa, miren el closet, miren a ver cuánta ropa tenemos que nunca nos ponemos, y somos, empezando por mí, yo tengo en mi casa como 500 jeans, y cada vez digo, los voy a mandar para la iglesia, pero los miro y digo, ay, pero a lo mejor en algún momento bajo de peso y me sirven. Mentira, cada vez estoy más gordo. Pero es que nos cuesta trabajo desprendernos porque están en buen estado. Si tuviera un hueco, ya hace tiempo que lo hubiera botado, pero nos cuesta trabajo, man. Cuando viene el Leonor Portela, cuando vienen los padres de Centroamérica, le mandamos 4 tarecos rotos y pensamos qué bueno somos. Eso no vale. Dice que Dios bendice lo que tú le das a los pobres cuando dar tú duele. Cuando lo que tú vas a dar, lo coges y tú dices, y al fin lo das, pero lo das, dice, eso es lo que Dios bendice. No lo que vas a votar porque ya no quieres. Por eso, en estos países, hermanos, que tenemos tanto y nos quejamos continuamente de lo mal que estamos, pero tenemos 10 veces más que lo que tiene mucha gente en otros países de clase media. Tenemos que revisar todas esas cosas que acumulamos por los siglos de los siglos. ¿Cuántas personas habrá ahí en hostel que necesitan las cosas que tú tienes?
o cuántas cosas, toda esta gente que viene de Centroamérica recogiendo, los sacerdotes que vienen recogiendo para sus misiones, cuántas cosas pueden hacer con esas cosas que ustedes le pueden dar. Cosas que tú aquí no mires, para ellos es verdaderamente de un valor tremendo. Dice la iglesia que también en este capítulo de no robar, tenemos que tener presente las obras de misericordia. Antiguamente se hablaban de las obras de misericordia. Yo estoy seguro que se haga un examen aquí de cuáles son las obras de misericordia. Nadie lo pasa. Dice la iglesia, ¿cuáles son las obras de misericordia? Dar de comer al hambriento. Son obras de misericordia. Dar techo a quien no lo tiene. Vestir al desnudo. Visitar a los enfermos y a los presos. Y enterrar a los muertos. Dice, esas son obras de misericordia a los cuales todos estamos llamados. Y la iglesia va un poquito más allá. Dice la iglesia, instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de misericordia. Porque puedes robar tú por no dar consuelo. Y estás robando por no dar consuelo. ¿Cuántas personas nosotros sabemos que necesitan consuelo? Y tú eres incapaz de llamar, o más que te llaman y tú dices, fulana, Dios me ampare. No lo agarro. Ríanse que muchos van a ir al purgatorio o al infierno por no guardar estas cosas. Parece cómico, pero muchas veces, ¿cuánto he visto yo una persona en la iglesia llorando y salir toda la iglesia de misa y pasar por el lado y ni una sola persona pararse a decir, hermana, ¿qué te pasa? Gente que saben de comulgar. Te tragaste tu propia condenación. ¿Cuánta gente hoy en día necesitan consuelo? ¿Cuántas personas necesitan consejos, buenos consejos, cuando todos los trabajos están llenos de paganos que lo que dan son consejos de muerte? Porque yo estoy continuamente oyendo y me estoy fajando continuamente por los consejos que oigo que mucha gente dan. ¿Y tú sabes por qué esa gente da esos consejos a gritos? Porque nosotros nos callamos. Fíjate cuáles son las nuevas obras de misericordia. Instruir. ¿Cuántas personas se están pidiendo en la secta? Porque no hay un católico que le instruye cuál es la verdad. Instruir. Aconsejar. ¿Cuánta gente necesita consejo? Consolar. Confortar. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es consolar y una cosa es confortar. Confortar es alentar. ¿Cuánta gente necesita aliento? Y ahora también dice que una obra también nueva de misericordia es perdonar. Negar el perdón es robar. Es tan fácil. En el Antiguo Testamento, como no tenían la gracia, vivían bajo la ley, el Señor trataba de remediar esto por medio de los jubileos. En Israel, cada 7 años había un jubileo cuando todas las personas que habían sido esclavos dejaban de ser esclavos. Cuando todas las deudas de todas las personas quedaban liberadas. Y cada 7 años de año, ¿cuánto es 7 años de año? 49. El siguiente año, la tierra se dejaba de cultivar. Era el jubileo de la tierra para devolver a la tierra lo que se le había robado. Eso bajo la ley, imagínate tú bajo la gracia, ¿qué cosa no nos pedirá el Señor? Resumiendo, dice el Catecismo de la Iglesia, no robarás. Dice, 1 Corintios 6:10, ni los avaros, ni los rapaces, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. El 7º mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos, de los frutos del trabajo del hombre. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes que Dios nos ha dado. El 7º mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al 7º mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. Porque aquí viene, terminado el 7º mandamiento, aquí viene esto, algo que no se habla hoy en día, ni siquiera en la confesión, que se llama restitución. Todo pecado que se comete y no se restituye, te vas a purgatorio a pagarlo. Te vas a purgatorio a pagarlo.
Porque la gente, yo creo que la iglesia no habla de eso. Porque le pongo un ejemplo. Ahora viene un político y se roba, como ha pasado el caso, 5 millones de dólares. Le meten 1 año de cárcel y cuando sale abre hueco y saca los 5 millones de dólares y se va para Hawái. Por 5 millones de dólares merece la pena 1 año de cárcel. ¿Ustedes no creen? Desde el punto de vista humano, es un buen negocio. No, si la justicia fuera justicia, cumple el año de cárcel y restituye los 5 millones que se robó. Pero también eso pasa con el pecado. Todo pecado tiene que ser restituido. Tú robaste en el trabajo y te arrepientes y te confiesas, tú tienes que devolver lo que te robaste en el trabajo. Es que bueno que me robo un televisor, me confieso y todas las noches a ver el cable. Hermano, eso es continuidad de pecado. No hay perdón del pecado. Y eso pasa no solo con eso, eso pasa, destruyo la reputación de alguien, porque eso también es robar. Me confieso, ay, siento tanto haber dicho lo que dije, pero eres incapaz de ir y decir, mire hermano, eso que te dije es mentira. Yo me equivoqué. Eso es restitución. Ahora, cuando no hay restitución, para eso está el purgatorio. Cuando una persona se ha arrepentido del pecado, porque hay pecados que no se pueden restituir. Por ejemplo, una persona mata a otra y se arrepiente, pero ¿cómo tú restituyes el dolor de la madre que le mataste a un hijo? Esa restitución que es imposible, ese proceso de purificación por la restitución que no existe, eso es lo que se cumple en el purgatorio. El purgatorio no es para ver si te salva o no te salva, es para restituir cosas que en la vida tú lo debiste haber hecho y no lo hiciste. Y con el mandamiento de robar exige, todo esto que hemos dicho, exige restitución en la medida. Y si lo que tú hiciste no tiene restitución, prepárate a pasar tiempo en el purgatorio. Y bendito sea Dios que es purgatorio. Porque al cielo entra algo manchado. No. Por lo tanto, daño que le causamos nosotros, que no podemos reparar, tenemos que purificarnos de ese mal que hemos hecho. Y aunque eso nos habla así, eso es parte de lo que es el purgatorio. Y la restitución, eso se aplica a todos los pecados. Tenemos, un momento, a ver si adelantamos y salimos de los 10 mandamientos que me están volviendo medio que loco. El 8º mandamiento. Esto está buenísimo, hoy está buenísimo esto. ¿Cuál es el 8º mandamiento? No levantar falso testimonio ni mentir. Al paso que vamos, todos terminamos en la cazuela. De esto nadie nos salva. Pero fíjate que el Señor dice en San Mateo 5:33, se le dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo les digo, vamos a leerlo. San Mateo 5, léanse del sermón del monte, esa es la base de la vida del cristiano. San Mateo 5, no dejen de leerlos. El libro de San Mateo, capítulo 5, todo está en el sermón del monte ahí. Versículo 33, dice la palabra de Dios, han oído decir que se le dijo a los antepasados, no juren, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en momento alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Lo que dice el Señor, sea tu lenguaje sí, sí y no, no. El resto que diga viene del maligno. Te lo voy a repetir. Dice el Señor, que tus palabras sean sí, sí o no, no. Dice, todo lo que dices de más de ahí viene del maligno. Hermano, yo creo que si nosotros utilizáramos esa ley, sí, sí, que tu sí sea sí y tu no. Mi mamá siempre me decía, nunca se me olvida, y no era una gran bibliógrafa, ella me decía, el que dice que sí cuando está pensando que no, se pasa la vida entera rojo. Es mejor ponerse rojo una sola vez. Decir, mira, no puedo, no voy a ir, no me puedo comprometer.
y una persona que era el papá de una novia que yo tuve en Cuba en el año La Corneta, decía que era abogado, y él sabe bien de qué hablaba, él decía, 2 afirmaciones equivalen a una negación. Decía, todo lo que te decía, sí, sí, yo voy, decía, ese no va. Cuando te digan, oh, sí, 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 yo, olvídalo. Mano, eso es lo que pasó hoy en día. Para todo, sí, yo voy, yo me comprometo. ¿Cuánto? Las 2 primeras semanas. Cuando yo dirigía coro, ¿cuántas veces? No, yo voy a cantar en coro, me encanta cantar en el coro. 2 ensayos después. Si toda la gente que viene en este grupo hubiera seguido viniendo, tuviéramos que estar en el Orange Bowl. Sí, 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 me duele aquí, tengo un cáncer, el Señor me sana, sí voy a ir. 3 semanas. Ya, se olvida. Hasta que vuelven a entrar por ahí y ahí viene con otro cáncer o con otro problema. Y por eso se enferma y por eso cogen cáncer. Porque su sí no es sí, ni su no es no. Y el 8º mandamiento, dice el Antiguo Testamento, en Proverbios, Dios es fuente de toda verdad. Dice el Salmo 119, su ley es la verdad. Casi todos los salmos hablan de la verdad. Por eso este mandamiento de no levantar falsos testimonios ni mentir. Todo el mundo sabe que cosa es no mentir. Y nos pasamos la vida entera diciendo mentiras. Diciendo mentiras porque en mi país yo tenía tal cosa y en tu país era una pata de tierra tú en tu país. María, nada que ver con tu pata. Pero vienes a decir porque en mi país que nosotros, mira hermano, dale gracias a Dios que tú eres aquí tú por lo que tienes, no por lo que tenía. Lo que tenía no existe, olvídate. Se acabó. No está ni en tu memoria. Las personas que muchas veces mienten por gusto. Yo tengo un amigo mío que ya yo ni lo llamo porque todo lo que dice es 99% es mentira. Y tú sabes que no me interesa esa amistad. Una vez yo le saqué la cuenta de todas las cosas que había trabajado, había vivido, y dije, pero tú debes tener 79 años. Porque fui 10 años productor en México, estuve 15 años cuidador de caballos de Paso Fino, 10 años fue manager de Olga Guilló, 6 años estuve cantando en el Metropolitan de París. Nosotros tenemos 20 y pico años, exactamente. Dije, pero tú estás muy bien conservado porque según todo lo que has dicho, tú tienes 78 años. Se ríen, pero puede ser el caso de muchos de ustedes. Hermano, vivimos en un mundo de fantasía, que no es el mundo que nos corresponde vivir. Y ese es el daño. De ahí vienen las depresiones. De ahí vienen las depresiones. Cuando tú te crees lo que tú no eres. Cuando tú te crees lo que tú no eres y cuando tú ves lo que tú eres, ahí vienen las depresiones. Porque hay gente que se miente en uno mismo. Uno tiene que aceptar sus propias. La primera mentira nos las decimos a nosotros mismos. Y por eso decimos, ay, mira qué mal quedé en la foto de la licencia. No quedaste mal, tú eres feo. Tú eres feo, no quedaste mal. ¿A ustedes no les pasa eso? Ay, pero mira qué mal quedé, qué gorda quedé. Tú eres gorda. No te engañes. Pero esa, en el pasaporte, en la foto de la licencia, ahí todo el mundo es mentiroso. Porque tú la sacas y dices, mira la foto, pero la verdad que quedé de lo más. Eso yo una vez lo dije en mi trabajo, la gente dijeron, ay no, pero si quedaste igualito. Y yo dije, porque nos mentimos hasta en el espejo. Y una vez un psicólogo me dijo algo y es cierto. Tú mírate en el espejo y mírate de espalda y trata de recordarte cómo tú eres. Para que tú veas que en la reconstrucción que tú haces mental de cómo tú eres, te pones mejor de lo que. Háganlo, yo lo hice y es cierto. Hermano, dice la iglesia, una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de perjurio. Una mentira, un perjurio es peor que una mentira. Perjurio es cuando tú bajo juramento, y cuidado, no hay que ir a la corte. ¿Cuántas veces tú dices, te juro por Dios? Cuando sabes que lo que estás diciendo, hemos tomado el nombre de. Ahí estamos violando hasta el mandamiento número 1. Estamos violando el santo nombre de Dios. Cuidado cuando tú te pones bajo juramento. Nosotros juramos muy. Hermano, lo triste del caso es que como Dios es veraz, todo lo que tú dices bajo juramento, el Señor lo toma. Yo veo mucha gente que usa el nombre de Dios para jurar por cualquier cosa. Dice que el perjurio es 1000 veces todavía peor que el pecado. Dice,
Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido alguien que ha sido acusado. Compromete gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Esto a nivel jurídico, también a nivel personal. Dice, el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible a causarles un daño injusto. Dice también la Iglesia, cuidado, mentir es también el juicio temerario. ¿Qué cosa es el juicio temerario? ¿No saben qué es el juicio temerario? No, hacer juicio de una persona sin tener elemento concreto, a priori. Ah, no, fulano es o fulana es. Bueno, tengan cuidado. A mí, yo muchas veces, yo viendo las cosas delante de mí, porque tú dices, lo vi con mis propios y los ojos engañan. A mí nunca se me olvida, una vez el Señor me dio una lección como cogen a los gatos cuando se orinan y le restriegan la... Cuando yo daba clase de bautismo en San Hugo, mucha gente de los padres que venían al bautismo vienen obligados. Y todos cuando llegan a clase terminan con ojos asesinos. Tú no sabes qué es dar una clase a gente, a no ser en Nueva Vida, cuando tú vas a dar un retiro de la gente que llega de la droga, que todos te miran con cara de asesino. Pero tú esperas que los drogadictos te miren con cara de asesino, pero padres y mamás con los niños en los cochecitos que te dirijan mirada asesina, es terrible, porque tienen que estar 2 horas allí en la charla. Y había una señora particularmente con cara de asesina. Y cada vez que yo decía que la mujer estaba. Y yo me fui dando cuerda. Mire esa sinvergüenza. Está ahí, se está acordando hasta de los huesos de mi bisabuela. Y volvía, seguía dando la clase y volvía. Y estaba la mujer. Y yo decía, esa bruja, ¿para qué vino? Esa bruja, esa impía que se ha colado aquí, yo haciéndome juicio y diciéndome horrores. Y se acaba la charla. Después de la charla venía el grupo oración los martes. Yo daba la charla antes del grupo oración. Y sale la gente y veo que ella viene del parqueo. Y yo digo, ay Dios mío, ahí viene a darme un escándalo. Porque yo hablo como les hablé aquí. Me dice, quiero hablar contigo. Digo, no. Aquí se va a formar, porque esta mujer me puse hacia un lado del altar. Yo dije, pues si me da golpe, que la gente vea que no. Y me dice la señora, yo tuve toda la clase mirándolo. Entonces, sí, yo me di cuenta que me estaba... Y si yo estaba pensando que ojalá que esas palabras me lo hubieran dicho a mí, a mi esposa y a mi esposo hace 10 años. Me dijo, mi esposo me contagió el SIDA a mí y a mis 3 niños. Y yo estaba todo el tiempo pensando, si alguien le hubiera hablado a mí y a mi esposo lo que tú estás diciendo, mis hijos no se hubieran a morir como se van a morir de aquí a 2 o 3 años. Mira, hermano, yo aprendí la lección. Tú no puedes juzgar por lo que tú ves. Y muchas veces juzgamos a personas como malos sinvergüenza cuando lo que esa persona tiene es un tremendo dolor adentro. Y eso es mentir. Eso es mentir. Yo tengo cuentos de eso para hacerle montones. Yo nunca he conocido una persona verdaderamente mala. He conocido gente muy herida, que no saben canalizar el dolor que tienen y lo canalizan a través de un mal genio. Entonces una persona nunca haga juicio. Cuando tú ves a una persona, mientras peor sea, trata de averiguar qué hizo a esa persona así, y en vez de condenar, sana. Porque si no, estás... Y a mí no me gusta hacer cuentos, pero son cosas que he tocado yo. Vivir una vez, yo trabajaba con muchachos, me fui a trabajar a un lugar, cuando me fui de Sibur. Y no doy más datos para que después no vayan con la grabación a la gente. Y yo llegaba otros días, había una estatua de la Virgen a la entrada del lugar, y me iba a la Virgen y digo, pero madre, ¿por qué tú me has traído a esta cueva de vampiros? Porque en mi vida he trabajado yo en un lugar donde haya sufrido, y tenían una Virgen a la entrada, cuidado con los yo te bendigo. Y decía, ¿qué? Señor, yo vine. Y yo decía algunas veces así en voz alta, Señor, ¿cómo tú me has metido? Y había un muchacho que trabajaba allí, que el muchacho, siempre todo el mundo se estaba riendo de él, porque él salía de ahí y se metía en una discoteca que había, como les gusta el chisme. Cuando estoy hablando del Éxodo, están riéndose y hablando. Ahora estoy hablando de un chisme, está todo el mundo así, mira. Yo voy a tener que hablar la Biblia en forma de chisme.
Este muchacho salía todos los días del trabajo y se metía en una discoteca que estaba en la 72 que se llamaba Spirit. No sé si algunos se acuerdan de los años 90 que tenía la nariz de un avión adelante cuando tú venías por el expreso. ¿Tú te acuerdas? Tú andabas por ahí, ¿eh? Te llevabas a tus hijos. ¡Ah! Eso fue de tu conversión. Bueno, pues este muchacho salía de ahí todos los días, se iba para Spirit. Todo el mundo decía, fulano trabaja aquí y el Florida Room de su casa es Spirit. Y él era casado. Y todo el mundo se reía de él y todo el mundo se monche. Y verdad tenían al muchacho hecho un payaso. Y él se dejaba payasear. Y un día yo le dije, pero ven acá, ¿por qué tú teniendo una mujer, tú te vas todos los días? Y él me dijo, ¿tú quieres que, sabes por qué yo me voy para la discoteca? Yo lo invitar a comer a mi casa. Y dije, ok. Y fui ay, mamá, es la comida más horrible de toda mi vida. La muchacha preciosa, una muchacha que es un modelo, pero es la persona más amarga que yo he conocido en mi vida. Yo estaba comiendo, la comida la tenía aquí, porque la muchacha, el papá se murió de cáncer siendo joven, a su hermano que más quería chiquito lo mató un camión delante de ella y tenía lupus y había perdido 3 barrigas y no podía tener hijos. Entonces ella había volcado todo ese dolor en ira contra toda la humanidad. Entonces el marido, para no oírla continuamente, ¿dónde se metía? En Spirit. Entonces al meterse en Spirit, ¿qué le pasaba a ella? Se ponía más brava, era un círculo que no rompía. Y en medio de esa comida tan amarga, yo sentía que el Señor no me lo decía. Yo no digo voces como Santa Juana de Arco, pero yo sentía que el Señor me decía, dile que va a salir en estado. Y yo le decía al Señor, ¿tú estás loco? Capique que esta mujer me corta el cuello si yo le digo que va a salir en estado. Y el Señor me decía diciendo, dile que va a salir en estado. Y yo decía, entonces yo decía, ¿y si no sale? ¿Y si no eres tú? ¿Y si es un deseo que yo? Entonces esa lucha, hasta que yo no sé en qué momento, porque cuando el Señor quiere darte palabra de discernimiento, se te sale de la boca aunque tú no quieras. Y en un momento le dije, dice el Señor que vas a salir en estado. Y ella le dijo, estoy harto de oír hablar. Y se levantó y se fue para el cuarto. Después te voy a decir el nombre de quién es el quito porque tú lo sabes. Y tiró la puerta. Y el marido me dijo, ¿tú ves por qué yo me voy para el Spirit? Y dije, mira hermano, ahora yo sé por qué el Señor me trajo a esta compañía de basura. Confía en el Señor. Para no hacer la historia larga, salió en estado, un día llega el trabajo, me llama, ven para acá, me tranca en un cuarto y dije, ¿ahora qué habrá? Esta loca se fue de la casa, lo dejó por todo. Quiero decirte algo, fulana está en estado. Y dije, pero ahora tengo miedo que pase como las otras barrigas. Mira hermano, cuando el Señor hace algo, lo hace bien. Parió, ya la chiquita tiene 10 años y se llama Esperanza. Se llama Hope. Y el matrimonio se salvó. Y de ahí le dije, bueno Señor, ya yo sé por qué tú me trajiste aquí. Y en cuanto la mujer parió, me botaron del trabajo. Y le dije, la verdad que tus caminos son incomprensibles, pero ya tú buscarás algo para mí por ahí que valga la pena. Así que cuando tú muchas veces tú digas, ¿por qué estoy yo aquí? Ponte a mirar alrededor, a ver por qué el Señor te ha puesto. Es lo que dice, no me acuerdo quién santo dijo ahora. Florece donde el Señor te planta. Cuando el Señor te dice, yo no sé por qué vine a este país, yo no sé por qué estoy aquí, mira a tu alrededor y averigua por qué tú estás donde. Eso, aunque crean que no, eso tiene que ver con el 8º mandamiento. Falso testimonio y perjurio, respeto a la reputación de las personas. Lo que dijimos ahora, juicio. Hermano, yo se lo pido por caridad, no hagan juicio temerario, ni de amigo, ni de familia, ni de sacerdote. Ahora en estos problemas en la iglesia, ¿cuánto juicio temerario se está haciendo contra sacerdotes que son santos? Por 3 o 4 sinvergüenzas que hayan en la iglesia. No haga juicio temerario sobre un grupo, sobre lo que hace un grupo que a ti no te gusta. ¿Cuántas veces voy a decir a los gente de cursillo, por ejemplo, no porque los carismáticos, o de los carismáticos, no porque la gente más, no hagas juicio temerario. Cada cual florece en la iglesia donde el Señor lo ponga. La maledicencia, y vamos a tener que seguir la semana que viene. La maledicencia. ¿Qué cosa es la maledicencia? Manifestar los defectos y faltas
de otros a personas que lo ignoran. ¿Oyeron? Manifestar los defectos y las faltas de los otros a personas. ¿Tú sabes qué? ¿Tú has visto fulanita que parece tan... Hermano, ya vamos a seguir con esta semana que viene porque no mentir está de lo más interesante. Y ya me soné un par de galletas que tengo la cara ardiendo. Pero yo creo que el Señor, yo no creo que no me la dio, yo creo que el Señor me la dio porque Él todavía está acordándome de que no confié en... Pero hay que tener valor para decir a aquella fiera que iba a salir en estado. Y el miedo mío era que no saliera. Porque yo le decía, Señor, pero tú eres el que va a quedar en ridículo. Pues, mi hermano, cuando el Señor te ponga en tu corazón algo que se te sale, por muy imposible que parezca, suéltalo. Ahora ten cuidado que no viene de tú. Tú sabes que viene de Dios porque tú no lo quieres decir y terminas diciéndolo. Y después que lo dices, estás diciendo, alabado a Dios, ¿para qué yo habré dicho? Yo fui el otro día a hablar a Madre de Cristo, del Apocalipsis, y empecé de lo más técnica la clase y terminé dándole un escándalo a esa gente. Que yo llegué a mi casa y me metí en la cama y decía, ay Señor, ¿por qué tú me has hecho decir esta cantidad de... Yo estuve la noche entera muriéndome de lo mal que yo me sentí, y después veo una serie de estas personas que estaban en la misa de San Charbel. Me veo una y me dice, ay hermano, qué falta hacía todas las cosas que usted dijo anoche. Digo, pero mira que yo dije cosas fuertes. Dice, no, el grupo de nosotros necesitamos oír las cosas que usted... Yo, bueno Señor, no voy. Yo sé que no salía de mí porque si sale de mí, no la digo. Yo te llamé a mí y le dije, ay, mire, por tu madre, qué vergüenza tengo, me quiero morir. Porque ustedes no saben, las clases de descarga, y para cómo no tenía ni que ver con el Apocalipsis. ¿Verdad, mire? Fue al final, yo no sé cómo ese tema salió a... No lo grabó. Dios te ampare. Eso es perjurio. Bueno, la semana que viene seguimos nos quedan 3 mandamientos para después seguir con el libro del Éxodo, pero creo que vale la pena hablar de los... Ustedes dirán, bueno, no me acuerdo de todo. No hace falta que te acuerdes de esto, lo que hace falta es que tengas el sentido, que cuando vayas a hacer algo te diga dentro de ti. Cuidado, que puede ser la violación de un... Porque yo muchas veces no me puedo acordar ni siquiera yo me acuerdo de todas las cosas que digo. Pero aunque ustedes crean que no, todas esas cosas que se dicen se quedan en el espíritu de ustedes. Hay gente que me dice, yo en este momento ni me acordaba y tú dijiste tal cosa y ¿tú sabes por qué? Porque el espíritu va sacando de lo que tú has ido guardando en tu espíritu que tú no conoces. Hay personas que se desesperan porque dicen que leen la Biblia y no se les queda nada. ¿A muchos de ustedes no les pasa eso? A mí me pasa. Yo leo la Biblia y muchas cosas. Yo no me sé ni un versículo bíblico de memoria por número. Pero ¿se acuerdan el cuento de San Anselmo? Pero si se acuerdan, se lo van a tener que volver a oír de nuevo. Porque los que no vinieron. San Anselmo era un monje que tenía una serie de novicios a su cargo. Y un novicio vino y le dijo lo mismo que dicen ustedes. Padre, yo leo la Biblia y nada se me queda. Estoy perdiendo el tiempo. Y San Anselmo estaban recogiendo arena en el desierto. Y San Anselmo le dio la cesta, una canasta llena de manchada de tierra. Y le dijo al novicio, ve a los arroyos y tráeme agua. El novicio, como es obediente en esa época, no como los novicios de ahora, que el novicio de ahora hubiera dicho, bueno, pero eso no, el agua no va, porque se ha perdido el sentido de lo que es obediencia. El novicio cogió su canasta, su cesta de mimbre, se fue al río, cogió agua y le trajo agua, por supuesto. ¿Qué pasó con el agua? Y San Anselmo le dijo, tráeme agua otra vez. El novicio volvió, así como dijo 15 veces, y como la quinta, que la décima, oncena vez, le dice San Anselmo, ¿cuánta agua trajiste? ¿Cuánta agua se quedó en la cesta? Dice el novicio, nada. Dice, ¿pero y cómo estaba la cesta antes? Dijo, sucia. Dice, ¿cómo está ahora? Dice, limpia. Dice, así es la palabra de Dios. No se te queda nada, pero cuando entra en ti, se lleva la basura que tú tienes. Y eso es una gran enseñanza. Aunque no te desesperes porque las cosas no se te graban en la cabeza. Eso te está limpiando el espíritu.